Una vez sin echar vaina. Ah, pues, el Día Mundial de la Gente Baja. Se siente ofendido por eso. ¿En serio? Bueno, No caer en ¿sí? esa ¿Yo? No, chico, no, ¿Yo? que yo se lo No vale. Mira, No, es que queda muy alto también ahí. Buenos días. Ay, caramba. Oye, vamos a comenzar, pues estamos a punto de iniciar la sesión. Ustedes me avisan cuando podamos empezar. ¿Ya? Bueno, vamos a iniciar la rueda de prensa. Estamos a punto también de comenzar la sesión de hoy. Ustedes saben que siempre tenemos la costumbre de, antes de las sesiones, explicar pedagógicamente qué es lo que se espera en la sesión, en la jefatura de fracción. Hoy tenemos de manera especial una rueda de prensa en la cual estamos diputados de distintos partidos políticos con la idea de, en primer lugar, explicar la sesión de hoy y, en segundo lugar, el diputado Freddy Guevara va a explicar en nombre de la unidad también la reiteración de la convocatoria para el día de mañana. El día domingo fijamos una ruta para todo el pueblo venezolano con un propósito muy claro, que es rescatar para todo el país el hecho de que la Constitución en Venezuela sea quien reine, gobierne y sea la referencia para todos los venezolanos. Esa hoja de ruta tiene una serie de mandatos que ya comenzaron a operar. El nombramiento de un nuevo CNE, el llevar a las rectoras actuales y a los jueces que se prestaron para tratar de aniquilar el referéndum revocatorio a demandas internacionales por violación de los derechos humanos en la Corte Internacional Penal. Igualmente, se creó una comisión para todo lo relativo al estudio de lo que vamos a iniciar hoy, y es algo que tiene un carácter histórico porque ha sucedido, si acaso, 2 veces en la historia de Venezuela, que es el inicio de una investigación y un juicio constitucional y político al presidente de la República. De eso se trata la sesión de hoy y fue lo que quedó como tarea pendiente para la sesión del domingo con respecto a la sesión de hoy. Es un proceso que se inicia el día de hoy con intervenciones que van a presentar los argumentos con los cuales se va a dejar claro frente a Venezuela y el mundo porque en esta situación de crisis ha sido responsabilidad clara de Nicolás Maduro la ruptura del hilo constitucional en Venezuela. Y la sesión de hoy es la presentación del caso para que a partir de hoy la responsabilidad política pueda ser llevado también a una responsabilidad jurisdiccional y que tenga la consecuencia legal que se abra a partir de lo que este juicio político inicia el día de hoy. Igualmente, junto con la decisión de hoy de la responsabilidad política, se abre con la comisión que fue nombrada el día domingo para todos los casos, nada más y nada menos que el inicio del estudio del supuesto constitucional para la remoción del presidente de la República, que es el abandono del cargo. Es la consecuencia a la cual he escuchado los diferentes oradores de la unidad, así como también tendrán el derecho a exponer su caso los diputados del oficialismo. Se abrirá el derecho a la defensa al propio presidente Maduro, pero lo que queremos es ratificar que seguimos exactamente en la hoja de ruta planteada, con un nuevo CNE, con un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, con la acusación a las rectoras y a los jueces penales que violaron la Constitución y el derecho del pueblo a votar, y la responsabilidad mayor que recae en el propio presidente de la República para que él responda
por acciones que lo que han hecho es destruir, romper, negar el derecho humano más importante, que es el derecho a elegir en democracia. En un caos y en una crisis como país, que al mismo tiempo ha significado hambre, violencia, destrucción de la calidad de vida de los venezolanos, fractura del país y abandono total de la democracia y la Constitución. Oficialmente, ese es el proceso que, de acuerdo a lo anunciado el domingo, vamos a ver el día de hoy, y que esto sirva para que el pueblo venezolano, junto con todo el esfuerzo para salir de esta crisis democráticamente, nos acompañe mañana en toda Venezuela a esta gran toma de nuestro país, de Venezuela, por la paz, por la democracia, por el voto y por la Constitución. En este sentido, le dejo la palabra a mi amigo Freddy Guevara, quien va a explicar y reiterar la invitación para un evento que, junto con el de hoy, constituye la demostración de fuerza que queremos paz y que somos mayoría. Diputado, quisiéramos consultarle si usted estuvo presente en las reuniones con el representante del Vaticano y si efectivamente hay diálogo o no. Vamos a esperar las preguntas y Freddy va a responder ahora, por favor. Ok. El banquito. Muy buenas tardes, buenos días. ¿Ah, en serio? Qué vergüenza. Hermano, sin vergüenza, móntese con dignidad. Ahí estamos. A mí me tocaría también. Ya esta vaina va con el mazo dando. Bueno, muy brevemente, tal como lo planteó el jefe de fracción Julio Borges, la Asamblea Nacional avanzó en un camino para rescatar la democracia en nuestro país a partir de este domingo. Pero desde la bancada de la unidad, los diputados que fuimos electos por el pueblo de Venezuela para transformar a nuestro país, queremos reiterar un mensaje muy importante. La Asamblea Nacional es el instrumento del cambio, pero el motor de este cambio es el pueblo en la calle. El gobierno eliminó el revocatorio antes de que pudiéramos recolectar el 20%, esencialmente por dos razones. Primero, querían por supuesto evitar que hubiera un paso que iba a ser imposible de revertir una vez logrado el 20%, es decir, que íbamos al revocatorio. Y segundo, tenía profundo temor por ver a la gente en la calle. El gobierno temía, el gobierno teme ver a los millones de venezolanos que están en su contra manifestándose públicamente, porque eso significa, en primer lugar, demostrar que su principal estrategia, que es el miedo, no ha resultado. Salir a la calle significa demostrar que la desesperanza que ellos han querido sembrar en nuestro pueblo no ha funcionado. Y salir a la calle significa recordarles a ellos lo que tratan de olvidar, y es que no son mayoría, que el 80% del pueblo quiere que se vaya Nicolás Maduro, y el día de mañana llamamos a toda Venezuela a demostrarlo en la calle. Si nos quitaron el 20% para firmar, pues que esos 4 millones de venezolanos salgan a la calle a expresar de forma firme y clara que en Venezuela tiene que haber un cambio este año. El llamado al pueblo entonces, y reiteramos, es a tomar las principales vías y avenidas del país. En la ciudad de Caracas estaremos concentrados en la autopista Francisco Fajardo, con los mismos puntos de concentración que tuvimos para el 1 de septiembre. En el resto de los estados, las mesas de la Unidad Democrática han venido anunciando sus respectivas movilizaciones y los puntos de encuentro. Y es esencial que de aquí en adelante existe una dupla que va a ser imbatible: Asamblea y pueblo. La Asamblea tomará las decisiones, pero es el pueblo con su fuerza en la calle el que nos ayudará a ejecutarlas. Y por eso reiteramos al pueblo de Venezuela que aquí está su asamblea firme, pero que lo necesitamos mañana en la calle en todo el país diciendo: fuera Nicolás Maduro, te quedó grande Venezuela, y el bravo pueblo saldrá a la calle a decir que llegó la hora de la libertad. Todos mañana a la toma de Venezuela a plantear el cambio democrático y la defensa de la Constitución en Venezuela. ¿Cuál es el estatus del diálogo en estos momentos? Bueno,
dejo a Julio para que responda algunas preguntas, pero muy breve. Miren, la unidad es una unidad que hace todos los esfuerzos posibles por avanzar con todos los elementos unidos. Y hoy hay una divergencia en cuanto al momento del diálogo. Todos en la unidad estamos muy claros de que Venezuela necesita un espacio de entendimiento. Y la divergencia que existe actualmente hoy es sobre las condiciones para iniciarlo. Pero no tenemos ningún tipo de duda que el esfuerzo que estamos haciendo todos, con nuestras diferencias, porque estamos en democracia y porque la unidad no es un partido único de pensamiento único, es avanzar en lo fundamental. Y lo fundamental es que la Asamblea Nacional va a seguir su hoja de ruta, que la gente sigue en la calle y la vamos a acompañar, liderizar hasta lograr el cambio en Venezuela y que todos vamos a trabajar en conjunto para que un diálogo en Venezuela realmente pueda funcionar. Dejo a Julio para que responda ese tema. Diputado, ayer Jesús Torrealba decía que se había acordado con el gobierno que se iban a garantizar las condiciones para las movilizaciones de los próximos días. ¿Qué quiere decir eso? Vale, porque yo no estoy en la casa, ¿viste? No, a usted, ¿A mí? diputado. Bueno, yo primero antes de seguir subí y bajar el banquito. Bueno, tal como ocurrió el sábado con la movilización de las mujeres, nosotros esperamos que este fin de semana, que el día de mañana, exista la conciencia del gobierno de que lo peor que puede hacer en esta olla de presión a la cual le cerraron la última válvula que tenía, que era el revocatorio, es reprimir a la gente. Y por lo tanto, la convocatoria para el día de mañana, el gobierno se ha comprometido a respetar el derecho a la gente. Esto no es una concesión, tengámoslo claro. Esto no es un favor que le está haciendo el gobierno a la gente. El gobierno está entrando en cintura y entendiendo que no puede reprimir a la gente su derecho a expresarse. Por lo tanto, el llamado a la gente es que mañana salgamos en paz, por supuesto. Nosotros jamás hemos sido los violentos, pero con contundencia. Vamos a desafiar al gobierno el día de mañana. Y por eso la permisología, de alguna manera, que el gobierno quiere dar, no viene condicionada porque la unidad haya primero pedido el permiso y luego nosotros hayamos convocado. Es al revés. Es el desafío político que tomamos como unidad de convocar al pueblo a la autopista lo que hizo que el gobierno tuviera que entrar en una encrucijada. Si reprimía a la población y le ponía más candela al barril de pólvora sobre el cual estamos sentados todos como venezolanos, o si por el contrario hacía lo único que le queda por hacer al gobierno, que es permitir en paz que el pueblo se exprese en la calle. Y sobre todo porque estamos convencidos que nuestras Fuerzas Armadas, que los cuerpos policiales no están dispuestos a reprimir al pueblo de Venezuela y así nos los han hecho saber. Así que todo el pueblo de Venezuela mañana a la calle, que esto va a ser una acción masiva, histórica y que va a requerir que las decisiones que tomemos hoy en la Asamblea Nacional cuenten con el respaldo del pueblo venezolano el día de mañana. Diputado Julio Borges, quería preguntarle... este domingo? ¿Perdón? ¿Van a Margarita este domingo? Vamos a hacerle una pregunta adicional conmigo. ¿Dónde queda el secretario ejecutivo Chugo Torrealba en esa divergencia que presenta la MUD con respecto al diálogo y el momento para llevarlo a cabo? Tomando en cuenta que desde enero se están enviando cartas a la Nunciatura Apostólica para que el Vaticano llegue, que el Vaticano llegó y entonces como que ahora no lo vamos a aceptar. Bueno, voy a plantear esta pregunta para que las pueda responder Julio. Termino con lo que es la posición que hemos hablado y lo que representa básicamente mi partido y algunas de las personas que hemos hablado al respecto. Insisto en que de fondo todos estamos muy claros que esto tiene una solución y es la movilización del pueblo en la calle, la escalada institucional y avanzar desde la Asamblea Nacional y construir un diálogo que realmente sea sincero y efectivo y oportuno. Y quienes de alguna manera hemos manifestado que tenemos diferencias en ese punto, se refiere a la oportunidad del diálogo y a lo que vemos como condiciones para poder lograrlo. Los demás compañeros de la unidad que han manifestado estar de acuerdo o creer que este es el momento para hacerlo, han manifestado su voluntad de que juntos construyamos condiciones reales para que todos los actores de la unidad, todos los actores de la oposición venezolana y sobre todo de la sociedad venezolana podamos ver un proceso de diálogo no como un proceso de claudicación, sino como un proceso de, al final de cuentas, una negociación política a favor del pueblo, que dé una salida a esta crisis. Y eso es el compromiso que estamos haciendo para avanzar en conjunto y que tengamos una posición única
que nos permita seguir avanzando en lo esencial, que es enfrentar este régimen, sacarlo del poder con la Constitución en la mano a través de la movilización del pueblo en la calle y la Asamblea Nacional. Dejo a Julio que hicieron la pregunta. Leopoldo López decía el domingo que le parecía que no había condiciones para ir al diálogo. Sin embargo, el día de ayer se anuncia que comenzó. Ustedes desde Voluntad Popular, ¿cómo ven el que en la mesa de la Unidad Democrática algunos dirigentes se hayan sentado? Ayer hicimos el pronunciamiento público del partido y obviamente nuestro líder está en consonancia y nosotros estamos en consonancia con nuestro líder. Y lo que está, bueno, la intención de los compañeros... No habló en contra del diálogo. Sí, no, Leopoldo dejó muy claro también que no es que él está en contra del diálogo, sino que no ve que hoy están dadas las condiciones. Diputado Borges, No, yo lo que quiero... el comunicado de la mesa que se publicó ayer en la noche dice que bueno, varias están de preguntas. acuerdo a ir a las reuniones, pero en Caracas. ¿Eso suspendería el anuncio de la reunión en Nueva Esparta? Bueno, déjeme responder un poco la generalidad y lo que pueda responder ahorita las cosas concretas. Mire, lo que Freddy ha expresado es muy claro. ¿Cuál es la fuerza nuestra frente a un gobierno que ya no es democrático, como lo dijimos el lunes y lo estamos reiterando hoy? En Venezuela no hay democracia. La democracia en Venezuela la aniquilaron, la mataron, la destruyeron en el momento en que le robaron el voto a todos nosotros. Se venía dando un golpe de Estado de diferentes formas, con formalidades jurídicas, con formalidades legales, pero la primera vez que se aniquila la democracia completa de raíz es cuando se le impide el voto a la gente con el referéndum revocatorio. Ese es el cambio radical que nosotros declaramos y votamos el domingo como Asamblea Nacional. Y eso se está agravando cada día más. Repito, en Venezuela no hay democracia y nosotros tenemos el compromiso de rescatar el hilo constitucional y que la democracia gobierne en Venezuela. Eso es lo más importante que tenemos que entender. Ahora, como decía Freddy, la fuerza que tenemos nosotros para hacer que haya democracia en el país, que hoy no la hay, son varias. La más importante, como decía Freddy, es la unidad. Sin unidad estamos muertos. Sin unidad no somos nadie. La segunda fuerza es el pueblo venezolano, porque al final nosotros lo que somos unos intérpretes de un pueblo venezolano que quiere ya colmar las calles de Caracas mañana para demostrar que somos mayoría y queremos votar. Y en tercer lugar, la tercera arma que tenemos es esta Asamblea Nacional, que estamos aquí todos los partidos políticos en unidad y somos los intérpretes, como decía Freddy, de esa realidad. Entonces, en este momento, como bien decía una de las periodistas, nosotros todos, por cualquier vía, hemos estado clamando que el Vaticano venga a Venezuela. Hay gente que ha ido hasta hablar con el Papa para decirle, venga a Venezuela. Se han mandado cartas, se le ha dicho públicamente. La buena noticia es que el Papa finalmente envió a alguien a meterse en el conflicto venezolano. Y eso para nosotros es una extraordinaria noticia. Eso para nosotros es un gol que logramos como unidad democrática, que es que la Iglesia está presente acompañándonos en el momento en el cual violaron la Constitución Nacional y nuestro derecho a votar. Entonces eso para nosotros es una fuerza adicional. Con la Iglesia se metió en el conflicto venezolano la comunidad internacional y es para ayudarnos, no es para fregarnos. Ayer Maduro tuvo que ir a pedir cacao a Roma y el Papa le dijo, oiga al pueblo venezolano, señor Maduro. Entonces, nosotros estamos construyendo en este momento un rompecabezas que apunta al mismo lugar: Constitución, voto y democracia. Uno de esos elementos que está promoviendo la Iglesia es que haya un diálogo no para negociar nada, sino para decirle las 4 verdades al gobierno en su cara, para que el gobierno acepte que violó la Constitución y que solo el voto va a lograr solucionar la crisis del país. Realmente, todos los partidos queremos no el diálogo como única solución, sino como una de las soluciones. Aquí se necesita calle, presión, asamblea, unidad y lograr a través de la Iglesia que el gobierno restituya el hilo constitucional. ¿Cuándo hacerlo?
es donde nos falta ponernos de acuerdo. Diputados. Eso es lo Es importante. decir, está en análisis la fecha del 30 de octubre. Está en- Entonces, lo que quiero decir, ayer el comunicado de la mesa fue claro. Nosotros celebramos que el Vaticano esté en Venezuela acompañando el dolor del pueblo venezolano y acompañando esta lucha para restituir la democracia en el país. Y nosotros ahora, atendiendo un llamado del Papa, no fue cualquier persona, el Papa vino con un enviado a decirnos que está con nosotros. Lo que nos toca ahorita es cuándo es el mejor momento para que juntos, todos, sin nadie afuera, nos sentemos a decirle al gobierno que nosotros vamos a votar para lograr la crisis que tenga solución el país. Ese es el tema de lo que estamos ahorita hablando. Diputado, interpreto de sus palabras que está en veremos, está en análisis la fecha del 30 de octubre entonces. Claro, hasta tanto. No es Lo decía Henry Ramos esta mañana en el programa de César Miguel Rondón, lo decía Enrique ayer en su programa de redes, lo acaba de decir Freddy, lo reitero yo. La idea es que tenemos que ir todos. Cuando todos estemos preparados para ir, tendremos esa posición juntos. Yo lo que quiero ser muy enfático en esto. Lo peor que puede pasarle al país, no a la oposición, lo peor que le puede pasar al país es dividirnos. Por eso yo les pido ayuda a ustedes, amigos periodistas, les pido ayuda a la opinión pública. Ayuden a que seamos más fuertes, no a que seamos débiles, perdón. Ayúdenos a que tengamos la fuerza de la unidad, porque ir divididos, hablar con quien sea, es no ir. Entonces, claramente, claramente, Hablar claro también contribuye claro, para pero ustedes poder hacer llegar estoy el tratando mensaje. de hablar muy ¿Sí claro o no, ahorita. Maneira Margarita? Señores, les estoy diciendo que si estamos todos preparados para ir, todos, sin excepción, se va. Si no hay unidad para ir, no será en ese momento, sino será en otro momento cuando la unidad esté preparada. Eso es todo. Porque la fuerza más importante nuestra es la unidad. Solo en unidad nosotros podemos avanzar. Si unos quieren ir y otros no quieren ir, es un fracaso. Tenemos que lograr que la unidad entera tome la decisión y con mucha determinación sigamos con la ruta de calle mañana, sigamos con el juicio de responsabilidad política hoy, sigamos presionando por todas las vías y logremos lo más importante, que es que tengamos un proceso de votación en Venezuela para cambiar este país y tener un país distinto. Eso es lo que nos toca, eso es lo que tenemos que lograr. La fecha del 30 no fue el acuerdo, el documento que leyó el Diputado, Vaticano. hay gente que interpreta que lo que va a pasar hoy en la sesión es, de parte del chavismo dicen que es un golpe de Estado, No hay ningún de golpe de gente Estado. del pueblo, porque hemos recogido esas incidencias, esperan que haya la destitución del presidente. Explíquenos usted Fíjese, cuáles son las consecuencias Lo de traté lo de que va a explicar, pasar lo hoy. traté de explicar en mi primera intervención. Hoy nosotros comenzamos algo histórico en el país que ha sucedido muy pocas veces, que es un proceso en el cual queremos ver o medir o otorgar la responsabilidad política de Nicolás Maduro en la destrucción y la ruptura de la democracia en el país. Eso nunca ha pasado. Eso puede tener implicaciones de un juicio penal, de pedir el antejuicio de Nicolás Maduro y de abrir un proceso paralelo que es en la Constitución muy claro, que se llama el abandono del cargo, siempre con las garantías constitucionales. Y le hacemos un llamado más bien a todas las instituciones del país, incluyendo a las Fuerzas Armadas, a que nosotros más bien tengamos un proceso que es el que reclamamos nosotros, que es el proceso de que en Venezuela reine, gobierne la Constitución. Todo lo que está pasando en la Asamblea Nacional tiene un origen. No perdamos de vista eso. El origen es que Nicolás Maduro violó, rompió y destruyó la Constitución. La meta nuestra, como lo dijimos claramente el domingo, es que en Venezuela reine la Constitución, reine la democracia y la crisis pueda ser solucionada con el voto de todos los venezolanos. Esa es nuestra meta, hoy en la Asamblea, mañana en la calle y en el futuro con la democracia para todos los venezolanos. Muchas gracias. Comenzó la sesión, vamos a continuar abajo el debate. Gracias.